mensaje de la palabra de Dios que puede cambiar su vida. Y ahora con ustedes el pastor José Mejía. Amén. Dice la palabra de Dios: bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y el libro de Hebreos lo dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea que quiere decir que Dios nos quiere a todos juntos, reunidos, para poder estar nosotros deleitándonos de su presencia. Oiga, imagínese si estamos todos juntos y la presencia de Dios llega a tocar. Oiga, hermano, nos manda con un aliento, un deseo de esa hambre de su presencia, ¿verdad? Entonces, tan pronto como se abra la iglesia, yo quiero que usted venga. Amén. No se quede en casa. Es tiempo de nosotros volvernos a reunir y estar todos juntos en armonía. Amén. Hoy en esta tarde quiero traerles un estudio de la palabra de Dios. Creo que es algo bien especial, ¿cómo les diré? Bien interesante, porque cuando empezamos nosotros a buscar de Dios y la palabra de Dios la estudiamos, llega un momento donde Dios te enfoca en una cierta área en la cual yo voy a tratar en este día. Amén. Pero quiero decirles algo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Gálatas, el capítulo 5, donde nos habla: y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, ¿verdad? Y falta uno: templanza y gozo, ¿verdad? Pero son nueve cualidades del Espíritu Santo. Y una de esas cualidades que a mí me llamó mucho la atención fue la templanza. Y la templanza, cómo es que Dios trabaja en nosotros a través de la templanza. Y yo me di cuenta que la templanza es la moderación de los propios deseos en la obediencia a la palabra de Dios. Pero escuche esto: también la templanza es moderación en las cosas que son buenas y totalmente abstienen de las cosas que son malas. En otras palabras, es un control que te ayuda a calmarte para obedecer a la palabra de Dios, pero también modera las cosas que son buenas y las que son malas para evitarlas, esas cosas. Amén. Y lo que me gusta a mí es en este caso la templanza, es en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios, que la aplicamos a nuestra vida personal. Y yo quiero en esta tarde que ustedes pongan atención. Algo que me he dado cuenta yo al estudiar la palabra de Dios es que el fracaso del hombre en el mundo ha venido a consecuencia de desobedecer a Dios. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que la desobediencia fue la causa de la ruina total de la humanidad entera, entre los hombres y las mujeres, que fueron antes que nosotros, y aún los que estamos hoy en día. No pusieron a Dios en un lugar especial, lo dejaban siempre a un lado, eran algo que no permanecían, no aprendían en lo que se les enseñaba a obedecer a Dios. Y hoy en día, hermanos, tanto jóvenes como señores adultos, hemos caído, y me refiero a desobedecer a Dios en áreas que Dios nos manda a tratar con nosotros. Y yo quiero en esta tarde hablarles sobre la casa del alfarero. Hace muchos años, cuando yo empecé mi vida cristiana, una de las historias primeras que yo oí fue cuando Dios llevó a Jeremías a la casa del alfarero. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 18, el versículo 1 al versículo 9. Y quiero que mire esto. Yo le puse el título al estudio esta tarde: la casa del alfarero. Me gustó cuando la leí y me ha gustado, siempre me ha gustado. Yo voy a empezar con ese versículo, y dice la palabra de Dios del 1 al versículo 9. Dice así: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo. Eso es algo que Dios le habla al profeta Jeremías: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. A Jeremías estaba a un punto de pasar una lección importante que todos nosotros debemos de poner atención. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Aquí tiene una idea cómo se está trabajando. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Quiere decir que ya no hizo la misma, le dio forma a otra vasija en otra manera. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: oiga esto, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oye, qué tremendo eso, ¿verdad? Y dice: en un instante, oiga esto, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos,
para arrancar y derribar y destruir en un instante. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual yo hablé, y yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Mira el versículo 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Diga conmigo, esta es palabra de Dios. ¿Sabe que los planes que Dios tiene para cada hombre, nunca en la vida del hombre ni se ha imaginado qué planes tiene para la vida de él? Por ejemplo, cuando yo era un muchacho joven y vine a los Estados Unidos aquí, yo nunca me imaginé en mi mente que yo iba a tener un encuentro con Jesucristo en mi vida personal y que mi vida iba a cambiar a poder llegar a ser un ministro de la palabra de Dios. En verdad, yo nunca en mi mente me imaginé. El Señor me ha llevado a lugares donde yo nunca en mi mente soñé ni me imaginé. He hablado a gente que nunca en mi mente, hermanos, pensaba en mi mente iba a hablar. Una de las veces me invitaron a mí en México DF hace algunos años y me invitaron a dar una conferencia en un salón de un hotel. Yo llegué y entré, hermanos, y en verdad yo nunca en mi mente pensé cuánta gente había ahí, ni qué gente de calidad había, pero me di cuenta hasta que terminé, cuando estaba hablándoles, estaba ministrando la palabra. Vino un hombre, hermanos, y me dijo: yo soy el señor tal. Me dio una tarjeta, dijo: soy el abogado de quién sabe qué. Y que bueno, aquí está bueno. Llegó otro señor y me dio una tarjeta y me dijo: yo soy el presidente del Bancomer de aquí de México. Y así sucesivamente. Yo me quedaba con la boca abierta. Yo decía: ¿cómo puede ser posible que una persona como yo venga y le hable a ellos? Y me di cuenta, hermanos, que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, si obedecemos a Dios, Dios nos va a llevar a lugares bien especiales. Pero la pregunta sería: ¿qué planes tiene Dios para el hombre? Dios les bendiga. Espero y estén gozando de nuestro programa Fe Agradamos. Les invito a que vengan y sean parte de nuestra iglesia. Aquí aprenderán a vivir una vida con Dios y cómo por fe. Somos una iglesia pastora y yo soy, puede ser algo como para tu vida. Oiga esto, de bien y no de mal. Ahora, Dios quiere salvar al hombre, pero el hombre no quiere la salvación de su alma. Si usted me pregunta: ¿cómo lo sabe, pastor? Yo le diré esto. La palabra de Dios desde el tiempo antiguo ha querido trabajar en la vida del ser humano. Dios envía su palabra y espera que nosotros la pongamos por obra. Pero miremos cómo es que Dios quiso tratar con el hombre. La Biblia nos cuenta en un momento que Dios le habla al profeta Jeremías y le dice esto, y lo lleva a la casa del alfarero. Y dice la palabra de Dios que Dios le dice a Jeremías: ahí te voy a hacer oír mis palabras. Jeremías se fue a la casa del alfarero y ve a aquel hombre que moldeaba la vasija de barro. Y Dios le habla, y por medio de ese ejemplo a Jeremías le habla para que mire y le diga: no podré hacer yo hacer con ustedes, oh casa de Israel. Quiere decir que Dios lo lleva a Jeremías y está el alfarero en la rueda. En la rueda hay un pedal donde está dando vuelta y él maneja el barro con las manos. Y el Señor le empieza a decir a Jeremías: no podré hacer yo así con ustedes, oh pueblo de Israel. Lo que yo quiero que miremos y nos demos cuenta, que escuche esto lo que le voy a decir. El barro es materia que aún no está, ¿cómo le diré? Está una manera trabajable para el alfarero. Es un montón de barro, así bien mojado. Y el barro lo tiene que trabajar el alfarero. El barro no se mueve solo. La rueda que está dando vuelta la mueve el pie, y la va dando vuelta, y el alfarero le va dando forma a la vasija. Y esto es lo que yo me quedé bien impresionado, porque fíjese de esto, hermano. Oiga esto. Es lo mismo en las manos de Dios. Dice el Señor: cuando Dios agarra una vida de una persona, Él empieza a trabajarla de una manera, pero el hombre tira a quitarse las cosas que Dios hace, que quiere hacer con nosotros. Si nos dejáramos trabajar por Él, seríamos más útiles en la obra de Dios. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21. Vamos ahí. Dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Fíjate nomás esto. Y luego dice la palabra de Dios, el versículo, así ahí va, ¿verdad? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer
de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Son preguntas, oiga esto, bien importantes. Porque yo me pregunté una vez, el libro de Timoteo nos habla y nos dice que en la casa hay unas vasijas para honra y otras para deshonra, y otras unas viles, así lo dice la palabra. Yo creo que todos tenemos en la casa algo que es muy vil, no sirve, un contenedor que sirve. ¿Sabe cuál es? El del bote de la basura. Y usted me dice a mí, ¿pero qué quiere decir con eso? Dios hizo a todos, pero muchas de las veces, hermano, como no nos dejamos formar en las manos de Dios, hermano, no podemos ser personas dispuestas para honrar a Dios y que Dios nos lleve a lugares especiales, porque el hombre no está dispuesto. Pero volvamos a Jeremías, el capítulo 18, versículo 5. Dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Queda claro, ¿verdad? Así como el barro en la mano del alfarero, así son vosotros en mi mano. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Usted sabe cuánta gente se le resbala a Dios de las manos? Y no porque Dios no lo quiera, no lo pueda detener, sino porque como Dios nos ha dado libre albedrío, somos libres de escoger, libres de decidir y libres de permitirle a Dios que haga las cosas en nosotros. Fíjese nomás. Más que una de las cosas que yo he mirado al transcurso del tiempo, por eso les hablé de la templanza. La templanza es algo que el Espíritu Santo de Dios nos da, y podemos discernir entre lo bueno y la moderación de entre lo bueno y lo malo. En la moderación de obedecer a la palabra de Dios y desobedecer la palabra de Dios. A todos nos va a llegar el momento donde Dios trabaja. Oiga esto, lo más tremendo es esto: cuando el barro se está agarrando, como lo puede ver ahí, Él lo está amasando, lo está moviendo, y mira cómo aquí en este lado le pone la mano y luego le pone los dedos adentro. Pero como el barro es materia, no es como nosotros en vivo y todo, entonces nosotros sí dolemos y pasamos momentos difíciles en nuestra vida. En esos momentos muchas personas se han salido de la mano de Dios. ¿Y por qué se han salido, pastor? Porque ellos no permanecen ahí. Quiero que se dé cuenta, algo que yo he estado mirando cuando yo estaba estudiando. Yo decía: Señor, qué tremendo. Muchas de las veces nosotros queremos manejar nuestra situación según nosotros a algo mejor, y queremos derribar a nuestros enemigos o las situaciones que estamos enfrentando en un instante. O sea, que no batallemos. Pero esto no puede terminar así, hermano. Tiene que intervenir la mano de Dios. Mira lo que dice el versículo 8. Dice: pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual yo hablé, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Toda desobediencia de una persona trae consecuencias grandes y dolorosas. Lo que no ha alcanzado a entender el pueblo es que pensamos que si nosotros queremos nos salimos con la nuestra, pero no. El no hacer lo que Dios manda se llama desobediencia. Desobediencia trae consigo castigo. Y esto es algo de lo que yo estaba mirando y dije: qué tremendo, ¿verdad? Si usted me dice a mí: bueno, yo quiero que Dios cambie mi vida, entonces tú tienes que prestarse en su mano como la vasija para ser mejor usada. Pero tiene que haber obediencia en usted. Si obedecemos y hacemos lo que Él manda, dice la palabra de Dios que Dios dijo: yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Fíjese nomás, Él se arrepiente del mal que les iba a hacer. Ahora, yo quiero que se dé cuenta, no es lo que usted cree lo que lo distingue como cristiano hoy en día. Es lo que puede obedecer a Dios, es lo que lo separa de entre la multitud de todos los creyentes. Se lo voy a volver a repetir para que usted lo escriba. Y fíjese bien lo que dice: no es lo que usted puede creer lo que le distingue como cristiano entre muchos hoy en día. Es lo que usted puede obedecer a Dios y es lo que lo separa de entre muchos cristianos desobedientes. Si usted cree lo que usted está creyendo, oiga esto, y lo hace, usted lo va a hacer distinto a los que están en eso, desobedeciendo. Por eso a veces la gente dice: ay, ¿y por qué a este sí le va bien? Porque sabe obedecer.
¿Y por qué a mí no me ayuda el Señor? Porque este sabe obedecer. El obedecer, hermano, fíjate de esto. Yo estaba mirando esto y dije, qué tremendo, hermano. El obedecer trae beneficios. Es más, ¿qué dice Isaías? Que es 1:18, 19. Si quisieres y oyeres, comerés del bien de la tierra. Pero si fueres rebelde, serás consumido a espada, dice Jehová. Ahora, el querer es de que tú pongas la disponibilidad, obedecerlo. Ahora, yo estaba mirando esto y dije, qué tremendo. Vamos a mirar esto. Usted quiere ser la persona que sea distinguida entre muchos, aprenda a obedecer a Dios. La obediencia ha traído a muchas bendiciones, pero a otra una separación y muerte de Dios por haber desobedecido. Cuando el hombre hace a las cosas según su parecer, sin contar de Dios, le trae destrucción a su vida y su futuro está de por medio sin éxito. Usted me va a decir a mi pastor, ¿cómo me lo puede probar en la palabra de Dios? 1 Samuel capítulo 15, sí, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 1 al 3, y dice así: Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a ponerse en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3: Ve pues y hiere a Amalek y destruirás todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso fue lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Ok? ¿Quién lo va a obedecer? Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos al versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas del ganado, mayor de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Híjole, qué tremendo. ¿Sabe usted que este hombre aquí cometió el peor error de su vida? Desobedeció a lo que se le mandó que hiciera. Él lo hizo lo que mejor le pareció para hacerlo y desobedecer a Dios. La Biblia nos dice que la desobediencia es peor que la hechicería y se convierte en un pecado de abominación. Por lo tal, tenemos que ver lo que pasó aquí con este hombre. Versículo 21, dice la palabra de Dios: Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová su Dios en Gilgal. Y Samuel les dijo, este Samuel es el sacerdote, el hombre de Dios. Dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? ¿Quieres saber algo? Los holocaustos son sacrificios y ofrenda que se presentaban a Dios. Y Samuel le pregunta: ¿se complace Dios que tú le traigas una ofrenda impresionante y te sacrifiques tanto por hacerlo, en no obedecerlo? Mira lo que dice. Vamos ahí. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, oiga, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es rebelión, note lo que dice. Pónmelo ahí, por favor. Híjole, esto está tremendo. Yo estaba mirando y dije: Señor, como el pecado de adivinación es rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Híjole, eso estuvo bueno, iglesia. Quiero que se dé cuenta el versículo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia en este hombre lo hizo descalificarse delante de Dios.
Y el profeta le dice, esto es lo que dice Dios. Quiero decirle algo, iglesia. Vivimos en los tiempos donde cada quien hace lo que quiere y como bien le parece. Se manda como quiere, se hace lo que quiere. Es un desorden hoy en día. Un desorden total. En el gobierno, en la sociedad, en las escuelas, en las iglesias, en los hogares. Y todavía queremos que Dios nos bendiga. Yo no creo yo no sé en qué escuela enseñan eso, pero no en la escuela de la Biblia donde les están enseñando algo mejor. Ahora, quiero que miremos esto. Tenemos que estar bien controlados en nuestras vidas, sabiendo que es importante aprender lo que es templanza, porque aunque somos barro en la mano de Dios, Él está esperando que seamos obedientes a lo que Él quiere que hagamos. ¿Qué sucede si no obedecemos a Él? Nuestras necesidades no son cubiertas por Dios. Eso estamos mirando mucho hoy en día. Usted sabe que hay mucha necesidad hoy en este día. Estaba mirando las noticias y estaban enseñando la larga línea de gente que está desempleada ahorita. Y estaban entrevistando a un muchacho, ahí un hombre. Dijeron, ¿por qué tuviste que venir a hacer línea? Dice, porque tengo 2 meses tratando de conectarme en línea y me hablan, no me hablan, no me hablan. Y tengo 2 meses, estoy viviendo con un amigo mío porque no tengo dónde vivir. Si no hubiera sido por mi amigo, estuviera durmiendo bajo el puente, porque aquí no me están dando el desempleo. Hay miles de gente corriendo al desempleo. Y yo digo esto, hermanos, a usted que me está viendo ahorita, si Dios nos tiene ahorita con trabajo y pan en la mesa, nosotros debemos darle gloria a Dios. Debemos de decirle, Señor, perdóname si te he desobedecido, porque Dios quiere bendecirnos, iglesia. Dios honra más la obediencia que muchas cosas que hacemos que no le agradan a Él. Si lo obedeciéramos a Él como Él manda, nosotros fuéramos personas diferentes. Me recuerda esto, cuando Jesús estaba en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Ustedes han leído esa parte. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 2. Fue María muy asustada ante Jesús, a los que le servían, y luego le dice, no hay vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Pero María se da la vuelta y va con los que le servían, los que andaban sirviendo. Y su madre dijo a los que le servían, oiga lo que le dijo: haced todo lo que Él os dijere. En otras palabras, todo lo que Él te manda hacer, háganlo. Usted lee la historia. El Señor le dijo, ¿qué hay en esas tinajas? No hay nada, échenle agua. Y empezaron a llenar las tinajas y el agua se convirtió en vino. ¿Qué hubiera sido si los que servían no hubieran hecho lo que se les mandó? Jesús le dijo, llenar esas tinajas. Oye, eso me dejó a mí. Tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Obedecieron como Jesús les dijo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces, qué bonito esta cosa que está haciendo. Entonces le dijo, sacar ahora, llevar a los maestrala, y se lo llevaron. Oiga esto está tremendo. Cuando la maestrala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua, llamó al esposo. Oiga esto. Y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. De la agua se convirtió en vino. Ahora, por favor, escúcheme. ¿Cómo vino el resultado de eso? Por los que servían. La madre de Jesús le dijo, hagan todo lo que Él os mande. Cuando hay obediencia, hay bendición. Cuando no hay obediencia, hay consecuencias. Por eso a veces nosotros miramos mucha confusión. ¿Sabe qué sucede cuando Jesús llega con los discípulos y manda a Simón que eche la red a pescar? Lucas capítulo 5. Quiero que mire esto. A veces nosotros no miramos esto muy serio, pero Lucas capítulo 5 versículo 3 al versículo 7. Y entrando en una de aquellas barcas, las cuales era de Simón, le rogó que la apartasen de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y
y echar vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Note que le dijo: en tu palabra yo voy a echar la red. En otras palabras, te voy a obedecer a lo que tú me dices. ¿Cuál fue el resultado? 6. Vamos. Y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. La pregunta sería a usted que me está viendo ahorita: si Pedro no hubiera obedecido a echar la red como Jesús le dijo, ¿hubiera tenido esa gran pesca? La respuesta es no. Porque él le dijo: échala. Y él le dijo: ya hemos pescado, échala. Y la echó. La red se rompía, iglesia. La diferencia entre obedecer a Dios y desobedecer a Dios es mucha. Usted sabe por qué cuánta gente hoy en día está pagando consecuencias grandes de lo que desobedeció. Mucha gente. Y tristemente, hermanos, cristianos y cristianas, por no obedecer a lo que Dios les mandó que hiciera. El trabajo de este hombre era ser pescador, Pedro. Y le dijo: toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dígame, ¿qué si este hombre le hubiera sido como un creyente hoy en día, que se siente muy inteligente? Y yo sé que muchos dicen: yo sé, y no lo hace lo que sabe. No hubiera alcanzado tanto pez. Una de las cosas, hermanos, y especialmente ustedes que están ahorita ahí en su casa, quiero que nos demos cuenta: el problema más grande de los hebreos o del pueblo de Israel era la desobediencia delante de Dios. Me gusta cuando dice la palabra de Dios: y vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo: levántate y vete a la casa del alfarero, que te quiero enseñar algo ahí. ¿Qué ejemplos, qué enseñanza le dio? Cuando en el Antiguo Testamento, iglesia, decía: y el profeta de Dios habló palabra de Jehová, oiga lo que le voy a decir. Dice que venía con palabra de juicio, de castigo, de arrepentimiento del pecado, y empezaba a hablar. Esta es la palabra. Un profeta de Dios en el Antiguo Testamento traía la palabra de Dios, y dice que la gente se estremecía. Gracias por sintonizar su programa Fe Agrada a Dios. Te invitamos a que visites nuestra iglesia todos los domingos a las 10 de la mañana y 5 de la tarde. Y también los miércoles a las 7 de la tarde. Estamos localizados en el 5209 Sur Pensilvania, Oklahoma City, Oklahoma. Para mayor información llama al 1-877-323-2500 durante horarios de oficina. Y recuerda que una palabra de Dios puede cambiar tu vida.